Buenas noches, estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Afirmativo, profesor, sí le escuchamos. Ok, listo, muy amable, gracias. A ver, bueno, primero por informarles y de paso me hacen acuerdo, hay una reunión para defensas de temas de tesis organizado por la coordinación hoy a las 9 de la noche, entonces vamos a tener clases solamente hasta esa hora, ¿no? Son las 8:30, entonces tendríamos hasta las 9 de la noche nada más. Ya nos igualaremos con el contenido de la materia en las siguientes clases. Eso para empezar, ¿sí? Vamos viendo también la parte de asistencia, a ver si es que ya está solucionado, porque esto ya había reportado yo al coordinador. Déjenme ver si es que ya... No. Ah, no, sí. Ah, no, con ustedes no era el problema, era con los compañeros de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, métodos con ustedes, si tengo, si tengo el sistema habilitado. 14. Ok. Ya esperemos unos 10 minutos más y tomaré la asistencia de la clase. Listo. Entonces, vamos con otro ejercicio. Este es el ejercicio que ya habíamos revisado de valores iniciales, ¿no es cierto? El ejercicio de valores iniciales que habíamos revisado detenidamente la clase anterior, las dos clases anteriores, mejor dicho. Y vamos con este otro ejemplo que indica lo siguiente. Dice, una familia de curvas tiene la propiedad de que la pendiente de la recta tangente en el punto XY está dada por X sobre Y. Dice, hallar el miembro de esta familia que pasa por el punto 1, 2. ¿Sí? Entonces aquí hay otra consideración que hacer. Acuérdense que como en el ejercicio anterior se hizo primero el planteamiento del problema, ¿sí? ¿Se acuerdan que nos daba la aceleración y nos pedía, nos preguntaba, era sobre la posición, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros hicimos para resolver es ver la relación que existe entre la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces de la misma manera, en este tipo de ejemplos, ustedes tienen que ver cuál es la relación, ¿sí?, entre lo que nos está indicando. En este caso, ¿qué nos dice? La pendiente de la recta tangente, dice, en un punto XY. Entonces vamos viendo. A ver, coloquemos la pizarra para... Vamos, vamos entendiendo el ejercicio. Entonces nos dice que tenemos, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, ¿sí? Y digamos que tenemos una curva, digamos que tenemos eso, y que este punto es X y Y, ¿sí? Punto X, Y dice. Y dice que en ese punto la tangente, en este punto, vamos a dibujar la tangente. La tangente es una línea, ¿sí?, que topa en un solo punto a una curva. Eso es el concepto de línea tangente. Eso ya debieron haberle dado desde la secundaria. Pero bueno, ahorita estamos revisando nuevamente ese tema. Entonces dice que esta línea tangente, la tangente, es igual a X sobre Y. ¿Sí? Entonces ahora les hago la primera consulta.
¿Qué tiene que ver ese dato que nos digan que la línea tangente en este punto XY es igual a X sobre Y? ¿Qué tiene que ver una tangente con las ecuaciones diferenciales? ¿Quién me dice? ¿Nadie? A ver, vamos preguntando entonces. Profe, por favor, repito otra. Profe. Ya, listo. A ver, les repito. La pregunta es, ¿qué tiene que ver? En el ejercicio nos dice que la tangente, ¿sí?, de esta curva en el punto XY es igual a X sobre Y. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el dato de tangente con ecuaciones diferenciales? A ver, vamos al hecho de que nosotros estamos aprendiendo ecuaciones diferenciales, ¿sí? En el ejercicio anterior nos decía que la aceleración, que la velocidad y que la posición. ¿Cuál era la relación? Que si yo derivo la posición, entonces tengo la velocidad. Si yo derivo la velocidad, entonces tengo la aceleración, ¿sí? Entonces tengo relación entre esas variables con ecuaciones diferenciales, que significa derivar. Ahora, ¿qué relación creen ustedes que existe entre una tangente de una curva, sí, con ecuaciones diferenciales? ¿Cuál es la relación? La ubicación, profe. La ubicación. Relación de decir tangente con las ecuaciones diferenciales. No. ¿Cuál es la definición de derivada? Eso vimos en las clases iniciales, verán. ¿Cuál es la definición de derivada? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan de los ejemplos que habíamos puesto al inicio en las clases iniciales? De cuando usted va por una carretera e ingresa a una curva. Profe, no se le escuchó lo que estoy explicando. No, no estaba explicando nada. Quiero que me contesten qué entienden por derivada. A ver, creo que es la derivada de una función es un concepto local. Concepto local. No. En las primeras clases habíamos hablado. ¿Quién se acuerda del ejemplo que yo puse, que cuando usted está en una carretera e ingresa a una curva? ¿Sí? Creo que la mayoría conduce vehículos, ¿no es cierto? Ya. ¿Quién me dice, cuando usted ingresa a una curva, qué es lo primero que hace?
Acelera, apaga el motor, Bajar la frena. velocidad. Eso, baja la velocidad, ¿no es cierto? Baja la velocidad. Listo. ¿Hasta, hasta qué punto baja la velocidad? Dependiendo de la curva. Eso, hasta, hasta que yo mire la curva, ¿no es cierto? Si la curva es bastante amplia, ¿qué es lo que hace? Debo correr un poco. Acelera, ¿no es Una cierto? velocidad constante. Sí, si yo veo que la curva es bien amplia, bien grande, yo acelero. Pero ¿qué pasa si la curva es bien cerradita? ¿Qué hace? Frenar un poco. Frena. Lo que usted Se está baja la haciendo, velocidad. sí, exactamente, baja la velocidad. Lo que usted está haciendo es aplicando el concepto de derivada. En eso que me acaban de decir, bajo la velocidad. Si es que la curva está amplia, acelero. Si es que la curva es bien cerrada, freno un poquito más. Eso que me están diciendo es el concepto de derivada. La derivada no es más que determinar, es la razón de cambio de mi función. A ver, voy a borrar en esta parte de acá, luego volvemos con esto. Por favor, jóvenes, yo sé que en alguna clase uno de sus compañeros nos dijo que estaban un poco perdidos porque en el semestre anterior casi no vieron mucho respecto a la materia que precede a esta de aquí, ¿sí? Y yo lo que les decía es que con mayor razón tienen que ustedes echarle asunto a esta asignatura. Entonces, con mayor razón en el tiempo libre tienen que buscar información y tratar de recuperar por su cuenta la asignatura que no se alcanzó a ver de manera completa en el periodo anterior, ¿sí? Entonces ya depende de usted, por favor, eso quiero que me entiendan. Como les sé decir, si ustedes tienen dudas aquí, más adelante van a tener mucho más dudas. No es que se van a despejar sus dudas, van a tener más dudas y eso se va a ver reflejado en las notas, ¿sí? Verán que desde las primeras clases estamos hablando de esto para que después cuando ya tengan calificaciones no salgan con la sorpresa de que ahí nuevamente me digan, no, es que el semestre anterior no vimos, es que no tenemos conocimiento ni nada de lo de acá, ¿sí? Ya entonces nos tocó un poco forzados y a poner un poco más de nuestra parte para entender y poder pasar esta asignatura sin mucho inconveniente, ¿sí? Vamos viendo, entonces estamos en una carretera, ¿sí? Vamos, primero estamos en una zona larga, ¿sí? Y al fondo vemos que empieza la curva. Usted está yendo por acá, digamos que está yendo a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Va de aquí para acá, ¿ya? El momento que ve la curva, ya empieza a disminuir la velocidad, digamos que ya bajó a unos 80. ¿Sí? A esos 80 entró a la curva. Pero aquí en la curva tiene dos opciones. Digamos que la curva aquí es bastante amplia, ¿sí? En cuyo caso usted coge y le vuelve a acelerar y le vuelve a subir a 100. Pongamos el ejemplo, 100 kilómetros por hora. Pero también puede darse el otro caso en que a partir de aquí la curva es bastante cerrada, ¿sí? En cuyo caso si estaba en 80 va a bajar, yo que sé, a unos 40 para acá, unos 40 kilómetros por hora. Pongámosle aquí bonito el número, pongámosle el 8, listo, 80, ¿sí? Lo que le hizo en el un caso frenar más y en el otro caso acelerar es el concepto de derivada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En este punto de aquí, Profe, sería como determinar un límite. No el límite. En este punto de aquí yo estoy midiendo, esa sería la mejor analogía. Estoy midiendo la razón de cambio, midiendo la razón de cambio. Ay, perdón.
razón de cambio de mi función, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. En este punto mido la razón de cambio. ¿Qué significa la razón? La razón es la tangente. Aquí vámonos, ahora sí vámonos a la parte de matemáticas. Vámonos a la parte, ya tengo una partícula y digo que tengo aquí el eje X, ¿sí? Y digo que la partícula se está moviendo o tiende a irse a 45 grados, ¿sí? Respecto del eje X, ¿sí? Eso ya me da una idea, ¿sí? De hacia dónde está dirigiéndose con 45 grados. Si digo 60 grados, yo ya sé que va a estar por acá, 60 grados. Si digo 90 grados, yo sé que va a estar por acá, ¿sí? 90 grados, ¿sí? Entonces, en ese punto, si yo veo que mi función sigue a 90 grados, sigue de largo, y yo sigo acelerando. Si en este punto veo que mi función ya empieza a bajar, a descender 60 grados, ya como que digo, aquí ya empieza una curva, ¿no es cierto? Y si yo le veo aquí a 45 grados, digo, no, ya seguramente es una curva, ¿sí? Entonces es el análisis en un punto determinado de el cambio que voy a tener con mi función más adelante. Visto de otra manera, vamos nuevamente a la función. Ya, yo tengo esa función. En este punto, ¿sí? En este punto, ocupemos otro color, que esta punta está gruesa, ya. En este punto, la partícula, ¿hacia dónde tiende a ir? Tiende a ir para allá, ¿no es cierto? En ese punto. En este punto, la partícula tiende a ir ya un poquito más para acá. En este punto, la partícula tiende a ir para acá, horizontal, ¿sí o no? En este punto, la partícula tiende a ir un poquito hacia abajo. En este punto, nuevamente la partícula tiende a ir en horizontal. En este punto, la partícula tiende a ir para arriba, ¿sí? Esas direcciones me están indicando el cambio que yo voy a tener más adelante en mi función, ¿sí? Si yo le hiciera, como decía el compañero, pero no está dentro de lo correcto 100%, el límite. Si yo cogiera entre estos dos puntos, ¿sí? Si no fuera solamente un punto, si fueran dos puntos, para saber la dirección, ¿yo qué hago? Trazo una línea, trazo un triángulo rectángulo y saco el ángulo, ¿sí o no? Y con este ángulo yo ya voy a saber hacia dónde va la curva más adelante. Entre este punto y por lo menos entre este punto y este otro punto yo ya voy a saber hacia dónde va la curva, ¿sí? Si yo saco entre este punto y este punto el ángulo, ¿sí? Yo ya voy a saber cuál es mi razón de cambio en estos dos puntos, ¿sí? Ahora sí aplico el concepto de lo que decía el compañero, límites. Ahora, si es que yo no quiero hacer entre estos dos puntos, si es que yo a esta recta, a este triángulo rectángulo, yo les uno, ¿sí? Para que estos dos puntos estén lo más cerca posible, ¿sí? Esta recta de aquí, si a este puntito de aquí yo le muevo hacia el otro punto, esta recta lo que se transforma es en la tangente a la curva. No sé si me hice entender. Vamos haciéndole más grande para que se entienda.
yo tengo mi función, digamos que es esa, y si yo quiero ver de este punto A a este punto B, ¿cuál es la razón de cambio de mi función? Yo entre estos dos puntos lo que hago es, me formo un triángulo rectángulo y determino mi ángulo, ¿sí? Y con eso yo ya sé qué me espera en este tramo AB, yo ya sé qué me espera de mi función. Ah, mi función va a tener una inclinación de alfa, ¿sí? Ustedes pueden ver, si de aquí mi función hace esto, ¿sí? Y quisiera hacer entre B y, entre B y C, si yo entre B y C trazo un triángulo rectángulo, sí o no que mi ángulo cambió, mi ángulo aumentó, ¿sí? El ángulo de este triángulo en rojo es más grande que el ángulo en la parte azul, ¿sí? Entonces yo sé que aquí mi curva tiende a irse para arriba, acá mi curva está más o menos estable, ¿sí? Eso es predecir el cambio que yo voy a tener en mi curva. Ahora, lo que les decía hace un momento, ¿qué pasaría si ya no quiero entre A y B? Si a este punto B, a este triángulo, le hago lo más pequeño posible, ¿sí? A este triángulo le hago lo más pequeño posible, de tal manera que el triangulito esté aquí. Esta línea entre A y B, lo que se me transforma es en la tangente en ese punto, ¿sí? Y la tangente, ¿sí?, en este punto es el concepto, es la razón de cambio de mi curva, y es el concepto de la derivada de la función respecto a x. Ese es el concepto de derivada, ¿sí? Visto de otra manera, cuando decíamos, en este punto ingreso a la curva, ¿sí? Pero si veo que la posición es así, ah no, mi curva es amplia, entonces acelero. Pero si veo que la tangente viene para acá, significa que la curva es bien cerradita, por eso tengo que frenar más. Haciendo referencia a lo de la curva en la carretera que les decía a un inicio, ¿sí? Entonces, realmente lo que ustedes están viendo, ¿sí?, es el filo de la curva, ¿sí? Y están tratando de ver si la tangente es, el ángulo es grande o es pequeño. Si el ángulo es grande, significa que la curva es amplia y puedo acelerar. Pero si el ángulo es pequeño o negativo, significa que la curva es demasiado cerrada y tengo que frenar. Entonces, ¿qué ha sido la derivada? La derivada es la razón de cambio de mi función. Es la que me dice si es que más adelante en la función voy a estar en línea recta, voy a irme para arriba, voy a ir, y en qué medida, ¿sí? Por ejemplo, aquí en punto A estoy yendo hacia arriba, pero de manera no tan rápida. Pero en el punto B, si ustedes se dan cuenta, voy a ir hacia arriba, pero de una manera mucho más rápida. Aquí estoy yendo, pero de manera lenta, y acá estoy yendo de manera rápida. Entonces, la derivada no solamente me indica si es que hay cambio o no, también me dice con qué rapidez se va a producir ese cambio. Eso significa la derivada. Que ya lo sabían, Disculpe. ya lo sabían, ese es el concepto que les hace frenar o acelerar en una curva cuando están conduciendo un vehículo. Ya utilizaban el concepto de derivada, solamente que no sabían que se llamaba derivada. ¿Sí? Entonces, ahorita sí ya podemos entenderle al ejercicio, ¿no es cierto? El ejercicio nos daba un dato. El ejercicio nos decía, ¿dónde estaban? A ver, ¿dónde
estaba el ejercicio? Ahí aquí. ¿Ya? Dice, una familia de curvas tiene la propiedad de que la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente, o sea, el ángulo de la tangente en el punto XY está dada por X sobre Y. Entonces, en realidad, ¿qué dato me están dando? Me están dando ya el de la derivada. Me dicen que la derivada de Y respecto a X es X sobre Y. Vean, ese dato es el que ya me están dando. Ahora sí, volvamos al ejercicio. Nos decía, tenemos un eje X, tenemos un eje Y, tenemos una función, y en este punto, dice que en este punto X, Y, dice que en ese punto la tangente, ¿sí?, la tangente es igual a X sobre Y. Pero la tangente, ¿a qué es igual? ¿O qué ha sido la tangente en un punto de una curva? Es la derivada de Y respecto a X. Entonces ya nos están dando ese dato, ¿sí?, que era aplicación del concepto de lo que es derivada. Bueno, jóvenes, ya son las 9. A ver, vamos con la asistencia, por favor. Me responde porque... para ir rapidito. Arce Patrick. Presente, profesor. Listo, gracias. Arismendi Calixto. Presente, profe. Listo. Carranza Paola. No está. Cedeño Kevin. Chávez Dani. Presente, profesor. Ok. Corozo Cristel. Presente, profesor. Ok. Ortiz John. Presente, profe. Ok. Pico Gabriel. Profesor, disculpe, señor Rentería, presente. Perdón. ¿De cuál me Cedeño decía? Rentería, presente. Parece que tengo un problema con el audio. Cedeño Rentería, Kevin Alexis. Cedeño, ya. Listo, estábamos en Pico Gabriel. No está. Carla Quinche. Presente. Ok, gracias. Stewart Valencia. No está. Y Ángel Zúñiga. Presente, profesor. Ok, listo. Listo, jóvenes. Entonces, a ver, les recomiendo, ya tienen el planteamiento del problema, ¿sí? La explicación del planteamiento del problema, tienen la guía de estudio, revísenla por favor, el día de mañana continuamos, y si les revisan en la guía de estudio cómo está resuelto, si tienen alguna inquietud, más bien solventamos las inquietudes más que revisar cómo está ejecutado la resolución en la guía, ¿sí? Lo que me interesa es que ustedes estén claros en los conceptos que se están aplicando, en lo que no se dice en el ejercicio, pero que ya debe ser de su conocimiento. Eso es lo que deben ustedes enfocarse, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Voy inmediatamente a una reunión, como les comentaba, con la coordinación. Listo, jóvenes, que tengan buena noche. Nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias.